hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este precioso día que nuestro Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Yo quería compartirles un tema muy bonito que Dios ha puesto en mi corazón, y el tema se llama la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabes que a veces nosotros no le tomamos mucha importancia a eso, porque la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ver mucho con el lado espiritual del ser humano. Pero se da mucho de que nosotros pasamos más que todo en la parte humana, en lo que tiene que ver en lo humano, digamos, en lo que está más enfocado en la vida cotidiana, y no le damos tanta importancia a la parte espiritual, que al final es la parte más importante en el ser humano. ¿Por qué? Porque la parte espiritual en una persona es lo que hace que aquella persona tome buenas decisiones. La importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es lo importante, que Él nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones, para que en momentos de tensión, en momentos donde no sabemos qué hacer, es la parte espiritual la que trabaja y la que nos dice lo que debemos de hacer, ¿verdad? Muchas veces no le damos esa importancia porque pasamos tan enfocados en lo que nosotros queremos hacer, en nuestros proyectos, en nuestras metas, pero también muchas veces en los problemas que estamos pasando, en nuestras necesidades, en nuestras congojas que vivimos a diario, que no le damos importancia a la parte espiritual. Bueno, hoy yo le quiero hablar un poquito de la importancia de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios me lleva, por ejemplo, al rey Salomón. El rey Salomón, en la historia de la Biblia, en la historia de los antepasados, nos habla que era el rey más completo que Dios había elegido en la tierra. ¿Por qué? Porque tenía muchos atributos. Era un hombre muy sabio, era un hombre muy inteligente, era un hombre con mucha capacidad. De hecho, él tenía todos esos atributos porque él era hijo de David. David era un rey que era amado por Dios. Entonces Dios le da ese hijo a David, y luego más tarde lo hace rey. Pero aquí lo importante de esto es que podemos ver ya les vamos a leer un versículo para enfocarlos un poquito en lo que queremos hacer ver. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, este rey, que es el rey Salomón, que con todos esos atributos que él tenía, era el rey más completo que había habido en la historia del mundo. Hay un momento donde él pide a Dios que le dé sabiduría. Él pide a Dios que le dé presencia. ¿Por qué? Porque él necesitaba, con todo y su inteligencia, él necesitaba de Dios para tomar buenas decisiones. Vamos a ir a la palabra, y la palabra nos lleva a Primera de Reyes, ¿verdad? Dice, en Primera de Reyes, dice: He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Eso podemos ver que es el rey Salomón que había buscado a Dios. Y Dios se le aparece en un sueño. Dios le habla en sueños y se le aparece a él y le dice lo que él le va a dar, además de lo que ya él poseía. Entonces vemos la importancia de caminar en la presencia de Dios.
Moisés un día dijo que si la presencia de Dios no iba delante de él, que mejor lo dejara quietico donde estaba, que él de ahí no se movía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas entendidas, eran personas que realmente se daban a Dios, y aún así ellos entendían que si Dios no iba con ellos, ellos mejor no se movían. Pero nosotros tenemos podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, yo un día, porque ¿qué significa la presencia de Dios en la vida del ser humano? Significa paz, significa tranquilidad, significa saber que todo va a salir bien. Cuando Dios está contigo, todo va a salir bien. No importa cómo se vea el día, se vea oscuro, se vea nublado. No importa cómo se vea, no importa qué es lo que usted esté pasando, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Un día, mientras yo estaba en una iglesia, nunca se me olvida, yo estaba ahí en el altar donde estábamos todos, estábamos adorando a Dios. En eso yo sentí la curiosidad por volver a ver atrás. Pude ver un joven que estaba sentado allá en la última banca. Y bueno, yo sentí en mi corazón venir a donde estaba el joven y decirle cómo le ha ido, cómo se siente. Y me decía, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando, usted no sabe los problemas que yo tengo. Tengo un problema con una hija que dentro de unos días me la van a operar, y estoy pasando una cosa y estoy pasando la otra. Y entonces yo me quedé viéndolo a él y yo le dije a él, mira a todas esas personas que están en ese altar. Como usted ve, unos brincan, unos danzan, unos cantan, unos alaban a Dios, unos ríen, otros lloran. Sabe que cada uno de esos que están ahí, ninguno se acuerda en este momento de sus problemas, de sus enfermedades, de sus necesidades. Ninguno de ellos se acuerda en este momento de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en este momento ellos están ante la presencia de Dios. Vea, cada persona de esas, unos ha venido hoy con problemas de vicios, problemas de drogas. Otros han venido con problemas de trabajo que no tienen, con necesidades muy grandes. Otros han venido con problemas de matrimonio. Ahí donde usted los ve danzando y cantándole a Dios, hay personas que están a punto de divorciarse, que están pasando algo terrible en sus hogares. A otros los van a echar de sus casas porque no tienen cómo pagar el alquiler. Y sin embargo, mírelos, le decía yo a él, mírelos. Todos danzan, todos sonríen, todos están alegres. Usted los ve llorando, no es de tristeza, es el gozo del Señor que está en ellos. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, eso nos hace olvidarnos de todo lo que estamos pasando, de todos nuestros tragos amargos, de todas las situaciones difíciles que vivimos del día a día. Eso es parte de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también, ¿por qué es importante la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque Dios nos libra. Cuando tú caminas con la presencia de Dios en tu vida, Él te va a librar de cualquier peligro, cualquier situación que tú puedas estar en peligro y atravesar. Él te va a librar, te va a cuidar. Y si no, mire lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Habla de tres hombres que eran obedientes a Dios. Es que la presencia de Dios trae obediencia a Dios. Eso es lo más importante. Entonces nos habla de que habían tres hombres. Había un rey que se llamaba Nabucodonosor, y ese rey quería obligar a ellos a que se arrodillaran, a que adoraran una imagen que él había construido. Pero ellos eran obedientes a Dios. Y la palabra de Dios dice que aquellos tres hombres fueron llevados a un horno, donde prácticamente los metían ahí, los desintegraban, los fulminaban, quedaban en cenizas. Y más aún se trataban de tres hombres que aquel rey conocía. Y su ira era tan grande, pero tan grande, que dijo, calienten el horno 7 veces más de lo que está caliente. Porque esos tres hombres no han querido adorar la imagen que yo he construido.
Y dice su palabra que fueron y los metieron al horno, los ataron y los metieron al horno. Y era tan fuerte aquel calor, era tan fuerte aquel ardor de aquel horno, que aquellos hombres a los cuales el rey había usado para llevar a los 3 que iban a meter al horno, salieron fulminados, se quemaron, de solo a la entrada del horno. Mas dice su palabra que el rey, asustado, enfurecido, preguntó: ¿qué no fueron 3 hombres los que yo metí a ese horno? Y le dijeron: sí, Señor, hemos metido 3 hombres. Y aquel rey dijo, asustado, asombrado: pero ¿cómo es esto? Porque yo veo 4 hombres ahí adentro y se mueven como si nada. Y uno es semejante a Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres salieron de allí como que si nunca se hubieran metido a ese horno, sin un rasguño, sin absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en sus vidas, porque la presencia de Dios los cuidaba. La palabra de Dios dice, y esto lo podemos encontrar en Daniel 3, dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios en el ser humano. No lo hemos entendido todavía, pero la presencia de Dios es como una llave que nos abre las puertas y nos protege de cualquier peligro, de cualquier situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es omnipotente. Omnipotente significa que Dios todo lo puede, que aquello que para usted es imposible, que aquello que para usted no tiene solución, para Él todo lo es posible. Y al que cree todo le es posible. Eso dice la palabra de Dios. Entonces eso significa omnipotente, el que todo lo puede, el que para lo que el ser humano es imposible, para él es posible, ¿verdad? Pero también dice que Él es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Omnisciente significa que desde antes cada uno de nosotros sentir algo, ya Él lo ha sentido. Muchas veces nos quejamos y decimos que es que nadie siente lo que yo siento. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. No, Él sí lo sabe. Él sí siente lo que tú estás sintiendo. Él siente tu dolor. Él siente tus tristezas. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Porque lo que tú estás sintiendo ya Él lo sintió antes. Por eso es que su palabra dice que desde antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Por eso es que Él sabe todos los caminos. Él sabe por dónde vamos. Él sabe qué pensamos. Él sabe qué sentimos. Pero también la palabra de Dios dice que Él es omnipresente. Omnipresente significa eso. Significa que desde antes de tú llegar a un lugar, ya Él estuvo ahí. ¿Y qué estuvo haciendo Él ahí? Preparando el camino. ¿Por qué? Porque si tú vas en su presencia, ya Él preparó el camino para que a usted no le pase nada. Él está en todos lados.
El salmista decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos ir nosotros sin que Él no vaya? Yo quiero decirle a usted que está ahí, la parte más importante del ser humano es la espiritual. La parte humana nos traslada a cosas que un día se van a terminar, que un día van a quedar aquí, que todo lo que por lo que tú te has esmerado, todo va a quedar aquí. Lo estamos viviendo. Puedes tener mucha plata, puedes tener lo que quieras. Si en este momento quisieras agarrar un avión e irte para algún lado, no lo puedes hacer porque un simple virus te dice que no. Ya no eres digno de ir a buscar un restaurante para comer porque están cerrados. No todos los días están abiertos. Todo lo que hagamos en esta vida aquí se va a quedar. De ahí lo importante de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la parte espiritual nos traslada de este mundo al mundo que Dios quiere para nosotros, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Mas a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice su palabra. Entonces, la parte espiritual en el ser humano es la parte más importante que el ser humano puede tener, porque es la parte que le va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones. Yo hoy, en esta tarde, le insto, en el nombre de Jesús, a buscar su presencia. ¿Sabe? Tú no necesitas más que doblar tus rodillas. Más nada. El ser humano no ha experimentado cosa más hermosa y más grande que es sentir la presencia de Dios. Cuando tú sientes la presencia de Dios, ya no existen los dolores, ya no existen las lágrimas. Todo aquello que te ha causado tristeza, dolor, rencor, odio, se va. Toda amargura se va. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es amor. Hoy es un buen día para buscar la presencia de Dios en su vida. Es la parte más importante. Lo demás perece. La presencia de Dios es para siempre. Porque si tú crees que Jesús resucitó un día, entonces tú tienes que creer que un día, cuando Jesús venga, porque va a venir, lo dice su palabra, tú resucitarás para irte con Él. La parte espiritual, la presencia de Dios, nos traslada de este mundo a un día, al mundo que Dios quiere para nosotros. Dios me los bendiga en este precioso día.